La ciencia es uno de los mejores productos de la inventiva humana. Soy un entusiasta de la ciencia, pues ella es sinónimo de desarrollo, siendo que los países que han obtenido mejores adelantos científicos han garantizado su éxito económico. Cuando un científico desea afirmar alguna cosa, por ejemplo, que sin oxígeno el fuego se apaga, este es capaz de replicar dicho fenómeno las veces que sea necesario. Esto hace de la ciencia algo preciso, exacto y fiable. Sin embargo, hay algo que la ciencia nunca pudo replicar en un laboratorio, y es la creación de vida, y menos aún de vida humana. Por lo que desde los principios de la humanidad hasta el día de hoy se ha constituido en motivo de pensamiento, meditación e incertidumbre para todas las personas. Advertencia: este video está basado en mi opinión personal, por lo que es altamente probable que tú pienses de forma diferente. Si es así, por favor déjalo en los comentarios para que todos podamos saber también tu perspectiva. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de explicarse el por qué están en este mundo. ¿Cómo fue que aparecimos aquí? ¿Quién o qué nos creó? ¿Para qué? ¿Acaso solo estamos aquí para desaparecer? ¿Cuál es el motivo de esta existencia? Para razonar tan complejo tema, seguiremos un recorrido por las diversas posturas religiosas, doctrinales y filosóficas. Según el materialismo, la existencia de un ser inteligente y eterno es equívoca, ya que fue la misma materia del universo la que dio origen a la vida y a la conciencia. Esta postura podría parecer moderna, pero no lo es. De hecho, las culturas más primitivas ya la habían desarrollado. Por ejemplo, en antiquísimos jeroglíficos egipcios se encontró escrito: el agua fría, creadora de todos los seres, y de la que proceden todas las cosas, así como el aire que llena el espacio y se halla en todas partes. Así pues, según el materialismo, el ser humano se originó a partir de materia debido a una serie de coincidencias a lo largo de millones de años. Su razón de ser no pasa de la de un mero accidente: vivirá, morirá y desaparecerá como cualquier otro objeto de la naturaleza. Desde mi perspectiva, esta forma de pensar tiene dos puntos débiles. El primero es que nunca se ha podido comprobar que se puede crear vida a partir de materia, lo cual es su premisa fundamental. Y la segunda es que es imposible saber qué hubo antes del Big Bang. Es por esta razón que los científicos más brillantes no son materialistas, sino que reconocen que el origen de la vida sigue siendo para la ciencia a día de hoy un misterio. Ahora pasaremos a algo más mágico y fabuloso, y uno de mis temas favoritos: la mitología inca. Al igual que el materialismo, afirma que el universo y la materia son eternos, pero existen seres poderosos y superiores habitando el cosmos. El principal de ellos es Contixehuiracocha, el dios de los báculos, el cual da orden a un universo en caos. Él tenía también un compañero alado, eterno y poderoso como él, un ave dorada llamada Coroquenque, el cual podía tomar forma humana. Él se convertiría más tarde en el dios Sol Inti. Huiracocha también tenía una hija, Quilla, la diosa de la luna, y otros hijos, entre ellos Pachacámac, dios de la tierra y señor de los terremotos, quien un día de aburrimiento creó a un hombre y a una mujer, pero una vez les hubo dado forma humana y vida, no se preocupa más de ellos y los abandonó. Así pues, según la mitología inca, el ser humano fue creado sin ningún propósito por un dios cruel e irresponsable, quien luego los abandonó a su suerte. Idea semejante es la de las religiones pesimistas. En ellas se dice que Dios es como un niño que creó a los seres humanos por diversión, y cuando se aburrió de ellos, simplemente los abandonó a su suerte, orbitando en el vacío del cosmos. También tenemos las religiones cósmicas. En ellas, al igual que en la mitología incaica, se cree que el ser humano fue creado por seres poderosísimos, ajenos a este mundo, en este caso extraterrestre. Es decir, que seres muy poderosos y evolucionados enviaron información genética a este mundo hace millones de años, con el objetivo de sembrar vida, la cual observarían evolucionar hasta su destrucción. En otras palabras, para estas religiones, los extraterrestres son como los dioses, y el ser humano es solo un experimento de ellos. Podemos ver estas doctrinas en series como Evangelion, Futurama o en la religión de los famosos, la cienciología. Contrario a lo que pueda parecer a simple vista, también hay ateos religiosos, como el naturalismo religioso, el cual considera la naturaleza como una deidad a la cual venerar. El budismo, por otro lado, también es una doctrina ateísta, es decir, para el budismo Dios no existe como ente creador, sino que son los seres humanos los que pueden convertirse en dioses por medio del perfeccionamiento,
Siddhartha Buda nunca habló de la creación ni del origen del ser humano, pues consideraba irrelevante dicho conocimiento. Así pues, para el budismo, el origen del ser humano es algo sin mayor importancia. El hinduismo, por otro lado, no es una religión, sino un conjunto de religiones, cada una de ellas creada por una civilización diferente, que con el pasar de los años fueron uniéndose entre sí hasta formar un grupo de creencias más o menos uniformes. En el hinduismo no existen fundadores ni profetas, como Siddhartha o Mahoma. Los hinduistas creen en el Brahma y son panteístas, es decir, adoran a todos los entes de la naturaleza. Para ellos el sol es un dios, el agua es un dios, los insectos son un dios y los gatos son dioses. Una de las corrientes más famosas del hinduismo dice que Shiva, el constructor de los universos, es quien creó nuestro mundo. Se dice que el primer hombre creado poseía 1000 cabezas, 1000 ojos, 1000 manos y 1000 pies, cuyas extremidades abarcaban todo el mundo. Para el hinduismo, el ser humano es la degradación de este ser perfecto. El Islam es una religión nacida a partir del judaísmo, por lo que cree más o menos lo mismo que el judaísmo, aunque dándole un sentido totalmente diferente. Ahora saltemos a algo más contemporáneo, la teoría darwiniana. Darwin nunca habló del origen de la vida, solo del hombre. La teoría de la evolución no es ni idealista ni materialista, pues nunca afirma que exista o no un Dios. Tampoco habla nada sobre el origen de la vida, simplemente expone la teoría de que el ser humano es un homínido evolucionado. Aunque Darwin era ateo, uno puede aceptar esa teoría y creer perfectamente en una deidad. Para un ateo, la evolución y la vida fueron causados por la materia, mientras un creyente puede creer que este proceso fue impulsado por un ser superior, quien también originó la vida. Desde mi punto de vista, le doy un 60% de posibilidades a esta teoría, pues no está exenta de sus propias contradicciones, pero de ella hablaré en otro video. Hemos dado un recorrido por las diversas filosofías, creencias y teorías que existen en el mundo, y hay bastante de dónde escoger. Así pues, eres libre de decidir por ti mismo en qué creer. Recuerda que yo respeto tu postura. Así pues, ahora hablaremos de lo que yo creo. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Pues yo creo que Dios creó al hombre, y el hombre después creó a sus dioses. Si lo que digo es cierto, necesariamente debe existir un Dios verdadero, y muchos falsos, sea cual sea, y yo creo que el Dios verdadero es el Dios de Isaac, de David, de Moisés, de Pedro, y en el que Pablo y el mismo Jesucristo creían, cuyo nombre es este, que se pronuncia más o menos como Jehová o Yahweh. Significa el que fui, el que soy y el que ha de ser, pero también significa el que llegó a ser. ¿Por qué creo que entre todos los dioses que existen, Él es el Dios verdadero? Pues merece su propio video, pero lo que sí es tema actual es la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios creó al ser humano? A partir de este punto hablaré sobre lo que yo pienso. Si estás en contra de las creencias cristianas, quizá deberías dejar de ver desde este punto, pero si deseas saber mi punto de vista, continuemos. Hablamos del Dios de Jesús, que según el Génesis, escrito por Moisés, creó el mundo en 7 días y al ser humano en el 6º, a partir de un poco de barro. Para comprender esto debemos entender que en la Biblia se usan muchas figuras literarias. Por ejemplo, en la Biblia dice, bajó un dragón con 10 cuernos. Eso no quiere decir que textualmente aparecerá un dragón, sino que son símbolos. Esto no es idea mía, pues la misma Biblia lo dice. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. El relato de Génesis es un relato semisimbólico. Los 7 días no son días de 24 horas, sino días de Dios, es decir, periodos larguísimos de tiempo. Tanto así que aún estamos en el día 6, es decir, el día 7 aún no llega. Las escrituras dicen que Dios descansará en el día 7, pero ese tiempo aún no ha llegado. Asimismo, el hombre de barro que recibe aliento de vida y es hecho a la imagen y semejanza de Dios, representa la ambigüedad del ser humano, siendo en parte materia y en parte alma inmortal. En la Biblia no dice que el ser humano fuera creado de tierra, sino de polvo, es decir, de la materia que está en la superficie, y el polvo está compuesto esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales son los mismos elementos de los que está compuesto el cuerpo humano. Así pues, según el judaísmo y el cristianismo, el ser humano fue creado en un acto consciente de Dios. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios crea al ser humano?
Para entender esto debemos analizar dos versos de las Escrituras. Él la purificó para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. De manera simbólica, el autor hace una analogía entre Cristo y la humanidad. Son como un novio y su esposa. Ahora vemos el siguiente verso. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces quiere decir que Dios creó a la humanidad porque se sentía solo y quería una ayuda idónea. El ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios, algo tan dignificante que ni siquiera los ángeles más poderosos poseen. Eso no quiere decir que seamos dioses, sino que nos parecemos a Dios, no físicamente, sino en esencia. Dios ama, los humanos también amamos. Dios odia el mal, los humanos también odian. Dios es eterno, los humanos también lo son. Dios gobierna y nosotros también. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Dios creó al ser humano porque se sentía solo, para que fuéramos ayuda para él y para que gobernemos a su lado sobre toda la creación. Cuando el ser humano traicionó a Dios, Dios se puso muy triste, porque nosotros los seres humanos no podemos dejar de pecar, y por justicia los que pecan deben ser castigados. Pero Dios no quería perder a seres tan amados, así que pensó en un plan. Las religiones dicen que para acceder al paraíso, uno debe ser bueno, dejar de pecar, pagar diezmos, ir a misa y obedecer al pastor o cura, según corresponda. Pero Dios dice otra cosa. Él bajó a la tierra y se hizo culpable de todos los pecados de la humanidad, y luego recibió en sí mismo el castigo que la humanidad merecía, para que todo el que crea en él, esto es, en Jesucristo, sea considerado perfecto y justo, como si nunca hubiera cometido un solo pecado. Así pues, si en este momento tú creyeras que lo que Cristo dijo es verdad, solo con eso ya serías considerado tan justo como el hombre más justo del mundo, y sin necesidad de pertenecer a ninguna religión, serías merecedor de la vida eterna. Eso es todo por hoy. ¿Por qué crees tú que el ser humano existe? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana. Dejaré aquí el link del video donde analizo los niveles de poder de Dragon Ball GT, el cual está bastante interesante. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos, y a veces de algún otro tema.